Hay mucha agenda legislativa en este día, pero queremos seguir profundizando en lo que acabamos de ver, lo que ha pasado con esta acusación constitucional. Se ha declarado admisible por parte de la Cámara de Diputados y vamos a tomar contacto con el docente investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Gaspar Jenkins, para poder ver cuál es su mirada, abogado, respecto de lo que ha ocurrido hoy día ahí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, a ver, quiero partir preguntándole por los efectos que tiene esta acusación constitucional para la gente que nos está viendo en este momento. Hoy día se declara admisible, esto tiene que pasar al Senado. ¿Cuáles son los efectos en la transición hasta que el Senado pueda pronunciarse al respecto? Bueno, el principal efecto es que el presidente queda con la suspensión, la imposibilidad de salir del país sin permiso de la Cámara. Él mantiene el ejercicio del cargo, que es una diferencia que tienen las otras autoridades que pueden ser acusadas de el juicio político, ¿cierto? Las cuales al momento de ser acusadas inmediatamente son suspendidas de sus funciones. En el caso del presidente no, él se va a mantener en su cargo, pero se va a iniciar ya el procedimiento en la segunda fase, que es la fase que se realiza en el Senado, ¿cierto? Como nosotros bien sabemos, el día de hoy la Cámara de Diputados debiera enviar el oficio al Senado informando la aprobación de la admisibilidad de la acusación para que el Senado, entre el día de hoy y de mañana, fije en su próxima tabla una fecha para iniciar el debate ya de fondo respecto de las acusaciones que se han hecho contra el presidente. Sí, Gaspar, antes de seguir con el proceso, reiterar ese punto. También se le preguntaba al ministro Delorio porque era un tema que antes de que comenzara este debate en la Cámara Baja con respecto a la acusación constitucional contra el presidente, se daban distintas interpretaciones. En lo concreto, ya aprobada la acusación, considerándola admisible, no está suspendido, como sí podría haber estado un ministro que estuviera en esta situación, pero no puede abandonar el país. Se le preguntaba al ministro si tenía arraigo nacional. Él decía no, porque el arraigo lo dictan los tribunales. Esta es una situación distinta, pero en la práctica tiene que pedir autorización al Congreso, a la Cámara en este caso, para poder hacer un viaje. Tiene el mismo efecto. Efectivamente, el arraigo es una especie de medida cautelar que fijan los tribunales penales especialmente. En este caso no, en este caso estamos hablando de un impedimento que establece la propia Constitución y lo establece de forma automática por el hecho de aprobarse la acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Entonces, simplemente el presidente, en el caso que quiera salir del país, tiene que solicitar el permiso a los parlamentarios, ¿cierto? A la Cámara. Pero, a diferencia, como tú muy bien dices, de otras autoridades que sí también pueden ser acusadas constitucionalmente, que lo tradicional son los casos de los ministros de Estado, ellos en esta fase quedarían suspendidos de sus actividades. En el caso del presidente, no. Abogado, ¿cuál va a ser la dinámica en el Senado? ¿Qué es lo que tiene que determinar el Senado? ¿Con qué tipo de argumentos? Aquí también ha habido una discusión respecto de si estamos ante una instancia que es jurídica, que busca el argumento jurídico, o si es una instancia electoral. Eso es lo que ha dicho al menos el oficialismo, el Ejecutivo. Dicen que aquí en el fondo se está utilizando esta herramienta con fines electorales. ¿Cómo debiese operar? ¿Cuál va a ser el rol del Senado? Bueno, la acusación constitucional es una herramienta de control político. Nace desde esa perspectiva como una consecuencia del principio de separación de poderes, ¿cierto? Donde un poder puede controlar las gestiones y administraciones que está haciendo otro poder del Estado. En este caso, el Parlamento puede controlar la gestión del presidente de la República, que es el caso concreto que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, nosotros en derecho solemos decir que esta es una herramienta más bien jurídico-política. Jurídica porque debe proceder ante determinadas causales que establece la Constitución y siguiendo un procedimiento establecido por la Constitución, pero política debido a que el Senado resuelve como jurado, ¿cierto? Eso significa que resuelve sin dar mayores razones de por qué acoge o rechaza la acusación. Entonces tiene una doble naturaleza. Sin embargo, el origen de esta institución es la del control político y por ende tiene ese sentido la herramienta. No, pero me quedo con lo que usted dice, que en el fondo el Senado no tiene necesariamente que argumentar de fondo, digamos, el por qué aprueba o rechaza la acusación constitucional. O sea, el Senado no está combinado a buscar argumentos jurídicos demostrables, no sé, empíricos para poder admitir y finalmente darle curso y acusar constitucionalmente al presidente Piñera. Lo deseable es que lo haga, ¿cierto? Pero la Constitución no lo exige. La Constitución simplemente exige el voto, exige que se forme un quórum especializado, un quórum supramayoritario, ¿cierto? Que en el caso del presidente de la República alcanza los 29 senadores, un quórum de 2/3, ¿no? Y no establece ninguna mayor exigencia en la Constitución. Ahora, nosotros como ciudadanía sí esperamos que nuestros senadores argumenten, y ojalá argumenten de la forma más seria posible, porque están votando a favor o en contra de las distintas cuestiones de constitucionalidad en los distintos capítulos
que fundamentan la acusación constitucional contra el presidente de la República. Gaspar, yendo también un poco al fondo de lo que es esta acusación constitucional en particular, desde la defensa, me quiero quedar un segundo en eso, desde la defensa del presidente Piñera, el abogado Gálvez hablaba de que la argumentación con respecto al nivel acusatorio apuntaba más bien a especulaciones de investigaciones penales que ya habían sido cerradas, fue sobreseído en su minuto el presidente Piñera, y causas que fueron abiertas, el inicio de nuevas investigaciones con respecto al proyecto minero Dominga, que finalmente es el origen de esta acusación constitucional. También es bien complejo esto, cuando una acusación constitucional política, como tú decías, dentro de lo que es esta herramienta del Congreso, va a la par con una investigación de otro poder del Estado, el Poder Judicial en este caso. Es bien, no sé si inédito, pero de todas maneras entrega un elemento adicional a lo que puede ser también la definición por parte del Senado, ¿no? Claro, es que lo que ocurre es que las distintas responsabilidades que puede sufrir una persona debido a cometer algún tipo de hecho, no necesariamente están conectadas entre sí, pueden ser tratadas de forma independiente. En este caso estamos en presencia de una responsabilidad política, pero en paralelo podríamos estar en presencia de una responsabilidad penal, ¿cierto? Pero no necesariamente ambas tienen que llegar al mismo puerto para que se puedan declarar. Me explico. Podría rechazarse la investigación penal, podría incluso abrirse un juicio y un tribunal decir que el presidente es inocente, y aún así podría proceder la acusación constitucional, porque los estándares respecto de cómo se hace la revisión de lo que se está acusando son distintos. Es bueno decir eso, Gaspar, en términos de que las dos son completamente independientes una de otra, sin embargo, una puede ser insumo, materia prima de otra. Por ejemplo, dentro del argumento del libro acusatorio se consideraba la investigación anterior a lo que fue este caso de Dominga y Exalmar, para ser más exacto. O sea, pero son independientes. Iba justamente allá. El hecho de que en el papel sean independientes no significa que una no sea el fundamento, la justificación de la otra. Claro. Y por eso muchos profesores de Derecho y muchos columnistas recomendaban que antes de realizar la acusación hubiera sido correcto abrir una comisión investigadora para justamente precisar los antecedentes que ya conoce el Ministerio Público o que ya se tuvieron en consideración en las aristas penales, para poder profundizar el mérito de la acusación constitucional. Otros autores dicen que no es necesario, ¿cierto? Que como corren en carriles completamente separados, basta con que la Cámara de Diputados apruebe la admisibilidad de la acusación para estar en presencia de la necesidad de discutir si el presidente puede ser sancionado o no desde la perspectiva constitucional. Abogado, ¿qué pasa con la temporalidad de los hechos y la acusación constitucional? Uno de los temas que se ha alegado desde el Ejecutivo, desde el oficialismo, es que aquí se están imputando hechos o se están recogiendo hechos que fueron imputados, además en una causa penal, pero del año 2010-2011. De hecho, ahí un parlamentario de la oposición, Pepe Out, que finalmente se abstiene, termina diciendo que incluso se le está cuestionando al presidente Piñera no firmar el Tratado de Escazú, cuando Escazú es muy posterior a los hechos que se están recogiendo en esta acusación constitucional, que tienen que ver con esa transacción de Dominga en un paraíso fiscal. ¿Hay algún impedimento? ¿La temporalidad aquí tiene algún rol que jugar, o da lo mismo que los hechos sean de hace tanto tiempo? Es relevante, de hecho, la causal constitucional para poder acusar al presidente es por haber cometido algún vicio, alguna infracción constitucional por la administración, durante su administración. Entonces, saber si lo que ocurrió realmente se realizó cuando él estaba administrando el país es muy relevante. Es relevante desde la perspectiva de la causal, ¿cierto? Sin embargo, la causal ya fue aprobada en términos generales con la votación del día de hoy. Entonces, ahora correspondería hacer un análisis más bien de fondo respecto de si esos hechos son o no relevantes desde la perspectiva temporal para el Senado. Claro, la Constitución establece una causal, establece una especie de temporalidad respecto de dónde debían haber ocurrido los vicios, las infracciones constitucionales, pero al final, como el Senado no está obligado a dar razones de derecho para fallar, claro, podrían ser razones un poco débiles desde la perspectiva de la defensa, en el sentido de que el Senado podría votar de todas formas, a pesar de que sea cierto, en contra del presidente de la República. Gaspar, es interesante también para quienes nos ven hasta ahora, entendiendo que es una noticia de hace pocos minutos, la admisibilidad finalmente de esta acusación constitucional, pasa al Senado. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Porque aquí ya desde la Cámara de hecho se tiene que designar a quienes van a ser los representantes de la corporación para presentar esta acusación ante el Senado, y hay elementos que son distintos a los que se vivió. Esto fue bastante inédito, fueron más de 22 horas por razones que ya hemos ido comentando, pero en el proceso mismo el Senado toma ciertas diferencias con respecto a lo que ya se ha vivido en otras acusaciones en la Cámara Baja.
Bueno, lo primero que ocurre es que la Cámara de Diputados informe al Senado de la aprobación de la acusación para que el Senado en su próxima cuenta fije la primera audiencia. Esa audiencia debiera fijarse en un plazo de 4 a 6 días desde la primera sesión en cuenta del Senado, que probablemente va a ser ya mañana. En esa audiencia, en esa primera audiencia, se va a dar derecho a la Cámara de Diputados, ¿cierto? A través de uno de los 3 representantes que van a elegir el día de hoy, a que exponga la acusación, formalice la acusación ante el presidente y posteriormente se le va a dar derecho al abogado del presidente o al mismo presidente, si él quisiera, ejercer sus defensas, abriéndose un debate entre ambas partes respecto de los méritos de cada una de las acusaciones que se está haciendo el presidente. Cerrado ese debate entre acusador y acusado, el Senado debiera al otro día empezar la discusión respecto del mérito de la acusación a través de sesiones consecutivas ininterrumpidas, en donde cada senador debiera expresar su inclinación y finalmente cerrar con una votación que, en el caso de cumplir el quórum de 2/3, provocaría la inhabilitación, la destitución inmediata del presidente de la República. El Senado tiene un plazo total para resolver la acusación constitucional de 30 días contados desde que le llegue el oficio de la Cámara de Diputados, que probablemente va a ser hoy, puesto que si no falla dentro de estos 30 días se entiende rechazada la acusación. Abogado, si existiera ese escenario, si esto finalmente se aprobara, usted dice que debería cesar en el cargo el presidente Sebastián Piñera, sería un escenario absolutamente inédito. ¿Qué se abriría o cuál sería como el devenir institucional del país si es que un presidente en Chile termina teniendo que cesar en su cargo? Bueno, efectivamente sería bastante inédito. Bueno, de hecho, la aprobación de la acusación ya es algo inédito en nuestra historia constitucional. Por lo menos bajo el régimen de esta constitución nunca se había acusado a un presidente de la República y declarado admisible su acusación. Por lo tanto, por primera vez el Senado va a conocer la responsabilidad política de un presidente de la República. Pero en el caso de más encima acogerse y darse lugar a ella, claro, se destituye al presidente inmediatamente, o sea, con el acto de la votación, e inmediatamente tiene que subrogarlo el segundo al mando, que sería el vicepresidente, que en este caso, según nuestro sistema jurídico, es el ministro del Interior y Seguridad Pública, ¿cierto? El ministro del Interior asume un rol de transición, por así decirlo, por un lapso de 10 días, que es el plazo que tendría el Congreso Pleno para designar a través de mayoría de los miembros del ejercicio del Congreso, de los miembros que están en ejercicio, perdón, designar al reemplazante del presidente de la República por el resto del lapso que le quedaría al presidente actual, o sea, hasta marzo del próximo año. ¿Y siempre se respetaría ese tiempo que le queda al presidente que está hoy día ejerciendo? Porque estamos justo a puertas de una elección. Entonces también me imagino que podría haber algunos que dijeran, estamos aquí haciendo ficción, porque no sabemos si esto va a pasar y es la alternativa más difícil pensando en los votos que se requieren en el Senado. Pero alguien podría decir, bueno, las elecciones ya están, ni siquiera habría que llamar a elecciones anticipadas. ¿Se podría adelantar, por ejemplo, el periodo presidencial de quien siga o eso no está dentro de nuestra Constitución? No. Nuestra Constitución, en su artículo 29, es bastante claro en señalar que el subrogante, por así decirlo, el reemplazante del presidente que sea nombrado por el Congreso Nacional, debe asumir hasta el mes de marzo del próximo año, o sea, por el resto que le quedaba al presidente de la República por cumplir. Entonces no se podrían adelantar elecciones, no podría asumir el cargo el presidente electo, por más que ya esté electo y por más que tengamos un presidente, digamos, transitorio, ¿cierto? Claro. Gaspar, se designa entonces luego estos 10 días, decías tú, del ministro del Interior o vicepresidente o vicepresidenta fuera el caso, y es el Congreso quien tiene que designar un representante para la transición hacia lo que sería el nuevo presidente o presidenta. Aquí Exacto. Muchos pensaban que tenía que, por jerarquía, venir quien fuera la presidenta del Senado, por ejemplo. No es tan así, esa designación tiene que ser conversada por el Congreso en esa eventualidad, ¿no? Debe ser votada por el Congreso Pleno. Eso significa que tanto diputados como senadores deben elegir a un reemplazante. ¿En el mismo votación en el mismo sistema podríamos decir que con los proyectos de ley o hay una diferencia ahí, lo que establece la Constitución? Sí, en estricto sentido no va a haber tanta discusión, va a haber una fase de negociación política para ver a qué persona van a apoyar dentro de los posibles candidatos o posibles elegidos por el Congreso, y después se tiene que realizar ya una votación desde el punto de vista del Congreso Pleno. Eso quiere decir que cada Cámara debe votar y dar su conformidad respecto de una de las personas que podrían ser elegidas. En el fondo,
No es el mismo proceso legislativo porque no hay tantas fases de discusión, el plazo es muy acotado, tienen 10 días para elegir al reemplazante, o sea, es breve, no pueden diluir mucho la conversación, pero sí desde la perspectiva de que deben dar cuenta a la ciudadanía por qué están eligiendo a la persona que están eligiendo a través de la votación transparente y pública que caracteriza al Congreso Nacional. Bien, pues queremos agradecerle, abogado, docente investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Gaspar Jenkins. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que le vaya muy bien. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Nos vemos.